Estamos listos para empezar a conversar en esta pauta B. Junto a Mirna Schindler damos la bienvenida este martes a Iván Núñez, a quien tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Iván? Mauricio, Mirna, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Y a hola. Claudia Álamo, a quien tenemos online. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿cómo están ustedes, chicos? Bien, pues aquí paso a paso estamos todos ya. Paso a paso, mira, pasito a pasito o pasito agigantados. Ahí es interesante entrar en la discusión. Paso a paso de partida en el plan general sanitario, paso a paso laboral, ahora paso a paso electoral, paso a paso deportivo, lo hablábamos recién con Danilo Díaz. Hay un cortedario primero, si es step by step y nos delata de inmediato, o si es pasito a pasito y ya nos deja a todos los que somos analógicos fuera. Usted es step by step, Mauricio, igual que yo. Y a ti te preocupa Claudia, parece, ¿no? Sí, me preocupa, fíjate. Me preocupa, bueno, tiene que ver con las... Me preocupa porque siento que muchas veces en Chile... Primero que nada, buenos días, Mirna, que apenas te escuché. Buenos días. Me preocupa lo siguiente, siento que en Chile a veces tenemos una voluntad maravillosa y nos hace ser como un país y tener una fuerza muy potente para pararnos. Pero cuando nos pasamos a ese mínimo, a esos 5 centímetros en que nos pasamos a ser voluntaristas, ahí empieza a ser complicado porque entramos en la locura de la omnipotencia. Y yo creo que lo que nos pasó con el retorno seguro fue la omnipotencia y fue el voluntarismo. Vamos a salir adelante a como dé lugar. Y ese es mi temor, que no sé si estamos en la voluntad de salir, de empezar a tener una vida normal o en la presión del voluntarismo, porque uno ve la experiencia de otros países y yo me asusto, veo España, veo Hong Kong, veo Italia... Y digo, estamos dando me imagino que evidentemente las autoridades sanitarias saben mucho más, pero como que todo en esta semana empieza a moverse. Retorno laboral, como dices tú, la apertura de algunos malls. Me fui a Ñuñoa el viernes pasado, me sorprendió la cantidad de gente en la calle. Entonces me da un poquito de temor de que no nos estemos apurando un poquito, que también es lo que ha dicho Espacio Público, ¿no? Yo ahí tengo, bueno, una reflexión pequeña. Cuando se reabrió el Apumanque, era otro momento de la epidemia y fue una mala y peregrina idea que solo duró 24 horas, ustedes se acordarán, ¿no? En el fondo no fue que se reabriera, porque no. Fue una pero es que sí plan piloto con algunos locales. Sí, y con gente, y con usuarios y todo, pero en otro minuto de la pandemia, donde yo creo que ahí había mucho de lo que dice Claudia, de voluntarismo, porque no teníamos cifras que respaldaran esto, salvo la voluntad o... creo yo, la lectura errada que se hacía de que esto estaba quedando atrás a mediados de abril. De hecho... Es que había cifras que indicaban o sugerían otra cosa. Es que, ¿sabes qué? A mí me tocó... La meseta, ¿te acuerdas? Sí, me tocó hacer una de las series de entrevistas que da el presidente después de la cuenta pública, y le preguntaba por esto. Y él da una respuesta sobre este tema que es interesante, porque nosotros pensamos que hay un cierto triunfalismo, ¿no? En esa época, ¿no? Cuando se empieza a hablar de la nueva normalidad, el retorno seguro, la meseta, etcétera. Y el presidente reconoce que no se dimensionó la longitud y la magnitud de la pandemia. Porque recuérdate que se decía que, ustedes se acordarán que por esa época se decía que probablemente llegada la primavera esto iba a tender a desaparecer porque el virus circula menos en climas más cálidos y lo hace más bien en climas fríos, etcétera, etcétera. Y vemos que en Europa en pleno verano están con rebrote. Entonces, ahora, y volviendo sí, al tema como muy puntual de dónde se están produciendo las aperturas, y lo conversamos fuera de micrófono con Mauricio, y no le vamos a hacer publicidad ni nada, pero el Mall Sport primero, que es uno de los, es que es como si tú quieres el donde se está haciendo este testeo, es un mall que por el rubro mismo que cubre, que es solamente artículos deportivos y uno que otro restaurante, ya te frena como de partida la pulsión masiva de ir. Yo sé que cada vez más gente hace deporte, pero no es un mall generalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? No vas a encontrar moda, vas a encontrar ropa sí, pero ropa deportiva. Vas a encontrar calzado, sí, pero zapatillas. No vas a encontrar zapatos de tacón ni zapatos de oficina. O sea, no hay eso. Y tampoco tiene un gran... Zapato Reina no está en el Mall Sport. Para que no lo vaya a buscar. No hay... Mauricio. Taco Aguja tampoco. O sea, los dos modelos son súper antiguos. Sí. Y lo otro... Lo usan solo las animadoras de la tele, los zapatos Reina. Y lo otro es que la configuración física de ese mall para el que haya ido alguna vez es bien particular. Son 2 pisos,
con pocas tiendas, un gran espacio al medio que tiene como lugares de recreación para hacer escalada, para hacer cuerda, para hacer juegos de niños, etcétera, que yo me Creo imagino que lo conoces muy bien. Sí, lo conozco bien, pero toda esa parte debe estar cerrada, pues, Mirna, porque el muro no se puede escalar, los juegos de niños no se pueden utilizar, etcétera. Exacto. Y luego en los 2 pasillos que hay, porque son 2 pasillos en cada uno de los 2 pisos, no tiene como en los malls más antiguos tiendas por cada lado del pasillo. No sé si me entienden. En el pasillo hay tiendas solo por el lado derecho en un caso y por el lado izquierdo en el otro. No hay tiendas enfrentadas. Y de esa manera, entre tienda y tienda, tú debes tener unos 20 o 30 metros lineales por lo bajo. Entonces, pero abre también el Plaza Egaña, el Mall Plaza Egaña, abre también, no entiendo, el Casa Costanera. Es un gran mall en Plaza Egaña, claro. Sí, ahora es cierto que el Mall Plaza Egaña tiene muchos, nunca ha ido tanta gente y sus pasillos son bien grandes. Son grandes. Pero digo, no es tan específico como el Mall Sport, pero hay uno más que está en el Mercurio hoy día, pero... No, es generalista, pues. Generalista, es un gran mall, igual que el Parque Arauco y otro. Tal cual. El parque, comentábamos fuera de micrófono, Mirna y Claudia, que ponte todo el Parque Arauco, ya que estamos haciendo esta especie de radiografía de los centros comerciales, es distinto porque toda la parte antigua, la original del Parque Arauco, es un pasillo angosto, con tiendas muy seguidas y con kioscos entre medio, en la mitad del pasillo. Que eso no está, por ejemplo, en el Mall Sport, no existe. Claro. O el Alto Las Condes que tiene como recorridos aterrazados pero separados, ¿te fijas tú? Y también con tiendas solo a un lado del pasillo. Exactamente, claro, verdad. Y con todo este espacio al medio que es vacío. Sí, pues así que son parámetros bien diferentes que desafían ahí el ingenio para ver cómo no abren tienda por medio, se van sorteando día por medio. ¿Cómo diablos hacen para evitar Bueno, el aforo es 20%, aglomeración? ¿no? El aforo anda en torno al 20%. Pero ponte tú, el Parque Arauco, que ha tenido sucesivas etapas por décadas ya, son muy distintas las distintas secciones del Parque Arauco. Sí, claro. Sí, por supuesto. El distrito del lujo son tiendas al aire libre, claro, que es muy distinto del antiguo Parque Arauco, que está todo más confinadito. Así es. Mirna, ¿qué dices tú? Tu experiencia como consumidora. Yo creo que no voy a comprar. Cuando uno decía, ¿vamos a molear? No, imagínate. Oye, y lo más tremendo es que ahí uno nota la diferencia generacional, ¿ah? Porque mis hijos se peinan con el delivery, pero ya de una forma en que yo todo el rato estoy escuchando el timbre con algún delivery y yo me enredo entera. Tiritas, y la tarjeta en llamas. Claro. No, pero es que además, si ellos son súper responsables, ellos ahí tienen su mesada y de ahí van distribuyendo, pero el tema es que, por ejemplo, a mí me pasa una cosa tremenda con el delivery y ustedes van a reír, con el tema del supermercado, porque me sigue ocurriendo que necesito ir presencialmente a comprar. Me sigue pasando que me da una lata parida tener que estar buscando en la cuenta del supermercado las cosas que hay. Me da una lata más parida cuando me dicen, no, es que no le encontramos el producto, entonces ya le vamos a reversar el total. Horrible, es que no lo puedo soportar. Ahora, eso yo tampoco, pierdo total tolerancia. O sea, total tolerancia. Salvaje, como en la película Relato Salvaje, así me pongo. Sí, y lo divertido. ¿Cuál de toda la historia? Oye, la de Darín. Ay, Dios. Bueno, mis hijos, mi yerno, qué sé yo, las pololas de mis hijos se ríen porque en el fondo dicen esto es totalmente boomer de la generación boomer, me dicen ellos. Porque baby boomer, pues que ellos dicen boomer, ¿ah? Ellos dicen, es que ustedes son muy boomer, me dice mamá, son muy boomer. Entonces, claro, es verdad que hay una generación, hay una cuestión, pero totalmente generacional. Para ellos da lo mismo si no se encontró el producto, bueno, no importa, mamá, te lo revierte, o sea, ¿cómo se dice? Te lo reembolsan o te lo reversan, mejor dicho, inmediatamente flexible ellos. Y inmediato, oye, la reversión es inmediata. Yo estaba preocupada un día porque no habían encontrado un producto y no, inmediatamente te reversa el supermercado el producto que no se encontró, entonces tú ya pagaste con la tarjeta de crédito, bueno, etcétera. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Y lo digo de verdad, ahí comparto un poco lo que dice Claudia, porque cuando uno ve, por ejemplo, que en Australia, en el estado de Victoria, donde está Melbourne, se comienza hoy una tremenda cuarentena, una cuarentena súper severa, con un toque de queda, también así bien categórico, con multas de $14.000 al que no cumpla. Fíjense ustedes que el estado de Victoria tiene 6,5 millones de habitantes. A ver, nosotros tenemos ¿cuánto en Santiago? ¿7? ¿Más o menos? Por ahí. Casi 8, sí. Esto corresponde a 1/3 de la población en Chile. Y esto es porque tuvieron, fíjense, 430 casos positivos y 38 muertos.
nosotros seguimos con la tasa de muertos, no, es decir, sigue siendo una tasa preocupante. O sea, por favor, ya solo con PCR positivo estamos en 9.700, si no me equivoco, 9.700 y compañero. algo a la fecha, sí. Y tenemos con PCR, o sea, es decir, muertos probables, sin PCR confirmado, más Casi de 13.000. 12.000. Son casi 13.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo lo que noto, te fijas o no, que nosotros tenemos un tema cultural que es absolutamente atávico, que no va a cambiar necesariamente porque hayamos pasado por esta pandemia, porque es muy de fondo. Es como que la gente no solo no quiere acatar las normas, o sea, las acata en parte, pero también hay una resistencia en una idea vaga, creo yo, de que este peligro ya pasó. Entonces, de nuevo, me preocupa esa sensación de que el peligro ya pasó y que en la pulsión también natural de todo ser humano de querer comprar y querer salir, se te olvidan las normas básicas. Y yo les he dicho esto hasta el cansancio, ya me da lata volver a decirlo, pero basta ir a una feria y basta ver cómo la gente no guarda distancia, cuando la distancia es el primero de los pasos a seguir. Luego, o sea, por supuesto la mascarilla, lavado de manos, pero es que la distancia es que no la guardan, es que se te ponen encima a sacar los tomates. Entonces tú dices, pero a ver, yo te puedo contagiar a ti, tú me puedes contagiar a mí. ¿Qué sabes tú si yo tengo o no tengo el virus? ¿Qué pasa si a ti el virus te hace mal? Te afecta a un nivel que te lleva a la UTI. A lo mejor a mí no me va a pasar nada, o a lo mejor me pasa. Entonces, como que siento que todo esto que ha pasado... Y tomates hay para todos. Y tomate hay para Señores, todo. ese tomate era mío, lo escogí yo. Oye, ahora vamos a ver, chiquillo, aparte de todo esto, ¿qué va a pasar con las bolsas plásticas? ¿Te imaginas empezar a pelear? ¿Pero Oye, cómo no me dan oye, una bolsa pero, plástica? Nina, ¿y qué pasa cuando la OMS advierte que quizás nunca haya No. una cura? Atroz. Es que lo- Ayer me encontré súper- Sí, no, bueno, pero aparte de la depresión que nos da todo escuchar eso, Lo significa que temerario. vamos a tener que aprender a vivir en modo COVID. Pero es que Esto por es eso así, te digo. pero es que mira, espérate, así será. es que así será, exactamente, Claro. porque en algún momento nos tendremos que dar cuenta de que la sociedad no puede seguir pensando que vamos a seguir en nuestras casas viviendo con que nadie produzca. Porque eso no es posible, pues, eso no va. Pero va- por supuesto, por no eso va que hay a que ser. tener Entonces, conducta porque la gente social. dice, ¿cómo abren el mall? Bueno, hay que decirle a la gente que muchas de las personas que trabajan como vendedores en los malls reciben como ingreso el sueldo mínimo y de ahí para arriba construyen su renta en función de las comisiones por venta. Y esa gente necesita trabajar y en algún momento, yo no sé si ahora es el momento más adecuado, pero se cumplen 50 días con buenos números o números menos malos. No buenos números, números menos malos. Menos malos. Y persistentemente mejorando. Claro, el día anterior siempre fue un poco más malo que el Claro, presente. así, Entonces, así. en ese sentido, a mí me parece que la elección de estos malls en lo particular está hecha con pinza. No se abrió el Parque Arauco por varias razones. Porque el primero, Pero el subsecretario Arap nos decía hace un ratito que en los próximos días el ministro de Economía, Lucas Palacios, va a anunciar los protocolos y ya va a venir Bueno, es que va a una haber- hoja de eso es ruta para clave. reabrir es que, esos malls. es que yo creo que eso Es que el exactamente protocolo ahí es va a clave, tener- o sea, y ese es el y el punto. respeto del mismo. ¿Ah? Es que- Claro, pero en ese sentido, perdona, solo una cosa. Anoche Sí. llegó, seguramente les llegó a ustedes el informe de Espacio Público, que hace 2 veces por semana, en que pone justamente el acento en esto. La importancia entonces de que en el paso a paso, todo el protocolo, todo el marco, toda la carretera por la cual transitemos esté súper acotada. Es decir, que tú vas a entrar, te tomarán la temperatura, no puede ser con mascarilla, sonará alguna alarma si es que hay temperatura. Es decir, todo ese tramo va a tener que ser súper acotado y como dices bien tú, Iván, que lo cumplamos, porque lo que estamos viendo, yo veo gente sin mascarilla en las calles. Sí. Oye, hace 10 minutos, hace 20 minutos conversábamos con ya hace como una hora casi, conversábamos con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, porque ya empezó a correr el protocolo de salud, de protección, ¿no es cierto?, para el plebiscito del 25 de octubre. El Ministerio de Salud ya lo conversó con el CERVEL, hubo harta interacción entre distintas instancias allí y ya hay un primer dibujo. Patricio Santamaría advirtió que va a ser un protocolo dinámico, porque va a tener que irse ajustando y actualizando. En una de esas va a tener que tomar medidas restrictivas y esa especie de consejo asesor que se armó para el plebiscito, en una de esas va a tener que decidir algún cambio hasta de fecha, no lo sé, o proponerlo, porque si hay 8 regiones en cuarentena para octubre, de las 16 regiones,
16 son ya, ¿no? Ya me perdí ya cuántas regiones somos. 15. Ahí va a haber quien, al menos va a estar en debate si se hace o no el plebiscito. Pero, Yo no pero sé si tengamos en yo cuenta... no sé si aguanta políticamente una reprobación. Yo tampoco sé, pero... Yo no sé si hay tolerancia. No, pero es que yo digo, ¿aguanta sanitariamente si hay 8 regiones en cuarentena? Yo creo que con restricciones sí. Pero si hay algunas regiones en cuarentena, Patricio Santamaría dijo que esas regiones también van a tener que votar y van a tener que votar en cuarentena con resguardos especiales. Es más, Mirna, recuerda, nos dijo que va a haber mesas para pacientes COVID. Gente contagiada que no puede ser inhibida en su derecho a votar. O sea, los Cada uno contagiados con con su COVID, lápiz. se supone que asintomáticos, ¿no es cierto? Pero diagnosticados con COVID, con PCR positivo, van a tener que ir con los protocolos debidos a una mesa aparte, por una entrada separada, con una salida también separada, y va a haber mesas COVID. En las 16 regiones, ojo, 16 regiones. 16 regiones son el total. Qué básico. Ñuble la última, Sí, ¿no? claro, Ñuble. Ya. ¿Se fijan? Entonces, si eso es lo que tú decías, pues hay que vivir en modo COVID y vamos a tener que convivir, Convivir, hay que también convivir. Está buena, convivir. con Tal el cual. acceso a ciertas acciones básicas como ejercer el derecho humano al Total. voto para los pacientes COVID. No que les hago la publicidad al tiro. ¿Cómo organizamos la vida? COVID-19. Un programa en Instagram. Ahora, yo solamente quiero dejar una pregunta planteada para el siguiente bloque, porque... Me pregunto, perdón, ¿qué vocales va a tener esa mesa? ¿Vocales COVID? imagínense. No, imagínate que dejen ahora te dejen de ahí obligado a hacer vocal de mesa en Claro, una región. y en una mesa COVID Uy. para pacientes. Sí, no. Solamente quería dejar planteada una pregunta, chiquillos. Si es que ustedes comparten lo que dice el ministro Lucas Palacios, que nos decía en una entrevista ayer, que él sentía que había de pronto demasiado pesimismo. Él era bastante más optimista con la economía, con lo que iba a ocurrir. Hay una editorial ahora de La Tercera, la editorial que es propia del diario, ¿no? La que no viene firmada, que dice: la pandemia y la masiva destrucción de empleos, que dice que existe el riesgo de que la economía no logre absorber el elevado número de personas que saldrán a buscar empleo, lo que requiere urgente respuesta de la política pública. Entonces preguntémonos si es que efectivamente estamos siendo muy pesimistas o si es que realmente tenemos razones para pensar que esto va a poder ser revertido. ¿Les parece?